Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero Yo soy el licenciado Alberto López Merlán y esto y esto es es Entre Entre Colegas. Colegas. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ¿verdad? Y hoy no vamos a estar hablando sobre temas de índole legal, sino que vamos a estar hablando más bien de temas contributivos y financieros. La realidad es que al final del día la razón por la que creamos el podcast de Entre Colegas es para hablar de distintos temas de actualidad desde un lenguaje coloquial y que al final del día toda la ciudadanía pueda beneficiarse de nuestro contenido. Así que sin más preludio, les presento al contador público autorizado, Giancarlo Esquilín Lebrón. ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por habernos dado la oportunidad de estar en el día de hoy con nosotros. Ciertamente es el primer episodio en el que vamos a estar hablando sobre temas contributivos, así que ciertamente nos sentimos bien galardonados de que estés aquí aportando a lo que es un tema que en estos precisos momentos en el país se encuentra en suma tendencia respecto a lo que son las obligaciones del contribuyente, cuáles son, ¿verdad? Los conocimientos esenciales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que nos pide el Estado, a nosotros como ciudadanos y también a las entidades. Y nadie mejor que tú, entiendo que para poder abundar sobre ello. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Aquí vamos a hacer lo que podamos. Pero sí es un tema que me apasiona y lo practico todos los días. Así que estamos en la mejor disposición de hablarlo como quien dicen, a bichuela que dicen por ahí. Claro. Y te pregunto, Giancarlo, para comenzar ya de lleno con nuestra entrevista, ¿pudieras hablarnos de tu trasfondo profesional brevemente? Sí, bueno, básicamente yo estudié bachillerato en contabilidad en la Universidad de Puerto Rico, Humacao. Dentro de la universidad pues siempre estuve interesado en los temas de asuntos legales o de legislación y era cómo yo combinaba eso con la parte de contabilidad. Y recién, ¿verdad? Temprano en el bachillerato hice internados en firmas locales de contabilidad, luego hice internados en firmas internacionales hasta que comienzo a trabajar como tal en una firma internacional rápido después de pasar la reválida de CPA aquí en Puerto Rico. Trabajé varios años en una firma internacional hasta luego convertirla lo que fue crear mi propia firma junto a mi esposa, que es CPA también. Dentro de la práctica, ¿verdad? Además de eso, durante el proceso de bachillerato estuve 2 años trabajando en la legislatura, trabajé en la Cámara. Ahí fue que surgió ese interés como tal de mezclar lo legislativo con la contabilidad y pues ciertamente el campo contributivo donde se unen esas dos vertientes. Este, y básicamente luego que ¿verdad? Formó la firma, se ha ido desarrollando de empezar nosotros dos hasta el sol de hoy que somos casi empleados, casi 20 empleados allí. Y la práctica principalmente de asuntos contributivos, desde pequeños negocios, individuos regulares hasta clientes internacionales, con operaciones en varias jurisdicciones, pues, principalmente en la parte de consultoría, desde lo más sencillo hasta ¿verdad? Lo más técnico, representarlos a ellos ante agencias de gobierno en Puerto Rico, agencias federales, el IRS, etcétera. Y hasta ser consultor tanto en la parte privada, en la parte pública, ¿verdad? A nivel de agencias gubernamentales en materia contributiva. Así que hemos hecho de todo un poquito, Por lo que veo. y siempre combinando, ¿verdad? Esa experiencia de que tuve algún tiempo en la legislatura, con la práctica de CPA, en la redacción de medidas, en la parte del colegio de CPA también. Desde joven, desde el primer año de ser CPA, básicamente estuve dando educación continuada en el colegio, hasta llegar a ser segundo vicepresidente de la Junta, ahí como a los 26 años o 27 años era presidente, Wow. estaba en la junta del colegio, y hasta el sol de hoy, ¿verdad? No me he quitado, siempre estoy dando seminarios, siempre me gusta mucho leer, me gusta mucho educar y de todo, ¿verdad? Tengo amistades CPA que siempre están, mi teléfono siempre es para consultas técnicas de los panas, panas CPA, panas que no son CPA, que siempre estamos ahí y siempre, si me hacen una pregunta y no sé, me dejan con una espinita hasta que le consiga la contestación. Así que por eso siempre me gusta ir a los sitios donde me inviten a hablar de temas contributivos, porque es algo que realmente me apasiona y trato de llevar el mensaje lo más sencillo posible para que la gente ¿verdad? Lo entienda. Si no lo practican, pues por lo menos sepan qué les toca
aunque tengan que delegar ese trabajo en un tercero, Ujú. pero cuáles son por lo menos sus responsabilidades y qué es lo que le aplica y qué es lo que no. Claro. Y, ¿verdad? Para beneficio de nuestros espectadores, ¿cuál es el nombre de la firma que actualmente tienes con tu esposa? Thrive LLC. Tribe Sí, LLC. sí. Pues ya Los tres saben, si socios ahí. necesitan servicios contributivos, comuníquense con Tribe LLC. Ahí somos tres socios y con un grupito chévere de jóvenes. Principalmente muchos de ellos empezaron siendo internados con nosotros y se han quedado ahí. Así que la pasamos bien en la oficina. Muchas El- horas de trabajo estos días. Eso es lo importante. Y habiendo, ¿verdad?, ya establecido lo que es el gran trasfondo profesional que tiene, definitivamente que tu pedigree es bastante impresionante, porque lo comenzaste desde muy joven, como acabas de comentar. Si pudieras hablarnos sobre la planificación financiera y contributiva, ¿cuán importante o cuál es la importancia de ello? Mira, es sumamente importante, particularmente con los retos que uno se encuentra y la realidad económica que muchas personas no vislumbran hasta que llegan a cierta edad y se dan cuenta que quizás pues sus años de trabajo se están agotando, empiezan a mirar el retiro de alguna forma y no ahorraron, no crearon sus planes de retiro, no tienen ni sus cuentas, ni al menos una cuenta IRA, ni nada, ¿verdad? Para su retiro y apuestan a lo que vayan a recibir del seguro social. ¿Y qué pasa? Que ese seguro social, pues principalmente depende de las aportaciones que hayan hecho en cierta medida. ¿Cómo combina eso con la planificación contributiva, verdad? Es que a veces en Puerto Rico, pues lamentablemente, hay desde la parte del patrono o ciertos patronos, pues acostumbran a pagarle a personas por servicios prestados cuando en realidad son empleados. Y pues esas personas pues quizás o no aportaron correctamente al seguro social o buscaron la manera de pagar poco, sea legal o ilegalmente, trataron de evitar ese pago porque el pago del seguro social suele ser una sorpresa si no pagaron estimadas durante el año. Y pues estuvieron varios añitos sin aportar y eso pasa factura en el futuro cuando no hicieron las aportaciones durante todo el periodo que estuvieron aportando. Así que la planificación financiera es bien importante y más importante, pues tener la persona correcta que analice, entreviste, conozca cuál es su plan familiar o individual para el plan de retiro y así lo planifique, ¿verdad? Y para eso hay expertos. Y ahí pues yo siempre digo, César lo que es del César. Yo siempre trabajo en la parte financiera, pues un experto en la planificación financiera que trabaje eso. Y pues yo trabajo la parte contributiva. El que quiere abarcar todo, pues va a tropezar y va a hacer quedar mal a su cliente. Y la parte contributiva, yo creo que de lo más importante a considerar, pues porque tampoco es que todo lo que tú generes lo vas a pagar en contribuciones. O sea, la planificación contributiva no es sinónimo de evasión contributiva. Una persona puede generar el mismo ingreso en la misma actividad y puede pagar, digamos, ¿verdad? Esto que se habla mucho, puede pagar un 4% porque tiene un decreto de exportación y alguien puede pagar un 37% por los mismos clientes y demás. Pues quizás la persona que paga el 37% no buscó asesoría, no se planificó, no solicitó un decreto que estaba disponible, pero no hizo el proceso o se planificó correctamente, ¿verdad? Una forma sencilla de ver la planificación contributiva, digamos que quiero ir para el aeropuerto. Puedo irme por el puente y pagar el peaje carísimo, o irme por la autopista regular y un trámite más largo. Podía irme por el puente, me costó más. Llegué al mismo sitio. Ujú. No es ilegal irme por la autopista y no pagar el peaje, sino que pues busqué otra forma de llegar. Ujú. Este, la planificación contributiva es eso, ¿verdad? Utilizar las herramientas que están disponibles para minimizar el costo contributivo dentro del marco de la ley. Así que uno no tan solo planifica el presente y los próximos años, sino que a medida en el futuro, dependiendo de la actividad y los tipos de ingresos que tiene la persona, pues hacer los análisis correspondientes y qué tipo de plan de retiro yo quiero estructurar, si es aportaciones after tax, ¿verdad? Que cuando los retire, lo que famoso Roth IRA y demás, pues no me van a tributar o quiero hacer aportaciones para ahorrarme en un plan de retiro. No pago ahora, pero pago en el futuro. Sí, ciertamente ahora pues se presume que voy a pagar un poco más porque estoy en un nivel de ingreso más alto que en el futuro, pues todas esas cosas se miran, pero tienen que ir de la mano, ¿verdad? La planificación financiera y la contributiva
Lo ideal es que tengas esas dos personas, o si la persona tiene a trabajar las dos cosas, pues, pero que estén en conjunto para que se reten ellos mismos, ¿verdad? Por lo menos a mí me gusta, pues, cuando estoy sentado con alguien que planifica financieramente, pues yo me encargo de hacer las preguntas de rigor, ¿verdad? Que quizás la parte financiera, pues, quieren meter un montón de cosas para la planificación, a veces uno ve en televisión un montón de cosas, pero ir de la mano. Así que evitar problemas también, ¿verdad? Planificación contributiva te ahorra un montón de problemas, más allá de dinero. Y eso lo hemos visto recientemente. Claro. Sí. ¿Y desde qué edad recomiendas que las personas comiencen a planificarse de manera financiera o contributiva? Pues mira, yo pienso que desde que comiencen a trabajar y a generar ingresos, algo que deben considerar. Tienen la sorpresa de que a veces muchos jóvenes, que en Puerto Rico está la exención de joven, ¿verdad? Esos primeros 40,000 que son exentos y pues quizás están hasta los 26 años sin pagar contribuciones porque no han llegado a los 40. Y cuando brinquen de 26 a 27 automáticamente tributa como cualquier hijo vecino. Y no aprovecharon esos años para planificarse o asumir que iba a haber un costo en el futuro contributivo. Ah, pues, me sobra más del cheque, pues lo gasto como sin problema alguno. Y lo que hizo fue cambiar de edad de un año. Quizás no hubo aumento en salario de un año a otro, pero ciertamente te va a llegar menos dinero porque te van a comenzar a retener o vas a tener que comenzar a cumplir con Hacienda en cierta medida. Así que lo ideal es asumir, ¿verdad? Dentro de esa planificación financiera desde el día uno, comenzar a hacer sus planes. Y a veces se lo ofrecen a empleados desde jóvenes que el patrono va a aportar a su plan de retiro, un 401k, y dicen, no, estoy joven, yo no voy a aportar todavía, ¿verdad? Ese es el momento que más tú puedes aportar. Si no tienes responsabilidades, no tienes mucho, no tienes que pagar casa quizás, o no tienes que pagar ciertas cosas y tienes la flexibilidad, meterse en la cabeza desde el día uno, sacar un poquito para ahorro. Y que eso sea de uso y costumbre, ¿verdad? Que sea una deuda, como quien dice, un pagaré más que tengo que asumir, pero estoy apostando al futuro y si quieren retirarse joven o si no, pues estar muchos años trabajando. Y Giancarlo le pregunto, y disculpa que le llame Giancarlo, No, voy a pero decir Giancarlo, no. le pregunto entonces, en esa línea, ¿cuál es la importancia de estar al día con las reformas contributivas y las responsabilidades de los contribuyentes? Bueno, la responsabilidad del contribuyente es algo que tiene que cumplir, ¿verdad? Todo el mundo. Eso es vital, eso es un deber ciudadano, es una responsabilidad que nos impone la ley, cumplir con las contribuciones y el pago correspondiente que nos aplique. Las reformas contributivas, pues, ¿verdad? Es una responsabilidad del Estado, en cierta medida, eh, mantener ese documento vivo. Por ejemplo, en Puerto Rico principalmente el Código de Renta Interna. Y es que no tan solo se aprueba una reforma, ¿verdad? El último código de Puerto Rico es del 2011 y se han hecho enmiendas, pero respondiendo a lo que está ocurriendo o un cambio drástico fue el cambio de la ley 154 de la foránea, pero se hizo porque el IRS y el gobierno federal dijo que no iba más, ¿verdad? Es algo que a nivel de reforma contributiva tiene que haber espacio para continuo análisis y que se pueda seguir adaptando a la realidad económica que vive Puerto Rico, viven los contribuyentes, cosa de que la carga contributiva no sea un disuasivo para que la gente no gaste, no invierta, eso que hay que mantener eso, ¿verdad? Vivo y que se pueda mantener adaptándose a la realidad. Sí, Puerto Rico ciertamente vive una realidad económica media complicada. El asunto de la quiebra, prepa todavía no se ha terminado. Tienes la Junta de Control Fiscal, tienes un plan fiscal que a veces falta también seriedad en cierta medida o madurez política. El asunto contributivo es un asunto político, más allá de contable y planilla, es un asunto político. ¿Dónde los políticos ven eso? Así que hace falta un poquito, ¿verdad? De a veces madurez política, cuando se presenta legislación, ser serio, no crear falsas expectativas y legislar a base de la realidad de lo que podemos hacer, ¿verdad? Estamos todavía en una situación económica y fiscal complicada que quizás el proponer mucho cambio arriesgado no sea la mejor opción, ¿verdad? Tenemos la Junta rápido para cualquier cosa,
cualquier propuesta. Pero sí hay que ser responsable en lo que se propone, atado a la realidad, a lo que podemos pagar como país, ¿verdad? Tenemos un IVU alto, tenemos las contribuciones altas, tenemos impuestos sobre la propiedad altos, tenemos de todo un poco, ¿verdad? De todas las contribuciones tenemos por todos lados. Eso que hay que analizar ciertamente a qué puede pagar el país, y eso implica también que puede pagar, no tan solo que puede pagar en contribuciones, eso es un reflejo de qué puedo pagar como gobierno. Este, Quizás el país no puede pagar tanta agencia de gobierno. Claro, y Eh, te pregunto, hablando de ya hablamos de los individuos y de la importancia, ¿verdad? De ese conocimiento que tienen que tener los individuos, pero en vista de que incluso has estado en el servicio público, ¿tú entiendes que el Estado está orientado en cuanto a lo que son los derechos que tienen los contribuyentes? pues mira, Puerto Rico tiene su carta de derechos del contribuyente. El derecho es rogado. Estoy entre abogados. Así que la carta de derechos está ahí. Sí, ciertamente, con todo esto que está pasando últimamente, a veces las personas no tienen conocimiento de qué derechos tienen ante las agencias de gobierno, o particularmente ante el Departamento de Hacienda. Este, Recientemente se aprobó, no recientemente, hace varios años, el código de incentivo. Por primera vez se introduce una carta de derechos para los beneficiarios de decreto. Y eso es básicamente algo novel. Pero sí está la carta de derechos del contribuyente, que sí, básicamente no establece ¿verdad?, los requisitos ni las responsabilidades, sino que los derechos que tiene la persona ante el Estado, que le tiene que salvaguardar, pues. Que si la protección de la información, a ser representado por un especialista, un abogado, un CPA, el derecho a enmendar planilla, a someter información, pero con los derechos vienen un montón de obligaciones. Claro. Así que más allá de los derechos que suelen reclamarse cuando explota algo o hay un problema, Ujú. a veces no estamos, la ciudadanía no está consciente de sus obligaciones. Y ahí pues viene el problema, porque muchas cosas tan sencillas como que la Carta de Derechos establece un debido proceso a ser notificado. Pues la obligación del contribuyente es a contestar a tiempo, a cumplir con los requerimientos. Si no tú contestas a tiempo, pues pierdes el derecho, quizás a apelar o a hacer una reconsideración. Y por eso muchas veces las personas desconocen cosas tan sencillas como el acceso a su cuenta de Suri. Yo le digo a las personas muchas veces, mira, tú darías tu username y password de Facebook y Instagram a cualquier persona para que lo administre, y no importa lo que te escriban ni nada. No. Ah, pues, Pues la cuenta de Suri es tan o más exacto, importante que la cuenta exacto. de Facebook o de Instagram. En una cuenta de Suri, el departamento presume que te notificó correctamente un error matemático que quizás no procede, pero como no lo contestaste a tiempo, se considera aceptado el error matemático, se tasa la deuda, se hacen las gestiones de cobro, la notificación, y muchas personas se enteran que tienen una deuda cuando Hacienda les embarga la cuenta. Y cuando te embargaron, estás tarde para hacer el requerimiento de corrección, tienes que ir a otro proceso, más tedioso, y la cuenta está congelada. Por el simple hecho de que la persona, el SURI lo tenía el contable, lo tenía el CPA. Así que, pues tenemos unos derechos a apelar, a pedir reconsideración, a que debido proceso ante la agencia, pero si no cumplimos con nuestra obligación de al menos tener acceso a las notificaciones o haber notificado correctamente la dirección a donde me iban a notificar, pues estamos perdiendo los derechos, los poniéndolos en bandeja de plata, y no podemos levantarlos en cierta medida. Y ya que estamos hablando de las obligaciones, ¿hay alguna diferencia entre obligaciones contributivas principales de un comerciante y un no comerciante? Sí, sí. Una vez la obligación de todo ciudadano o residente de Puerto Rico, digamos que no hace negocio, es principalmente la erradicación de su planilla. La obligación de erradicar planilla la dispone el Código de Rentas Internas, que como regla general es que tengas ingresos mayores de cero en exceso de ciertas exenciones, con una muletilla, a menos que la responsabilidad contributiva la haya satisfecho mediante la retención en el origen.
Eso quiere decir que si tú ganaste 100, te retuvieron 40 y tenías que pagar 30, pues entonces te retuvieron de más. No, técnicamente no tienes que llenar una planilla. Ah, bueno, tú la llenas para que te devuelvan el exceso de la retención. Yo siempre recomiendo, aunque no haya obligación, radicar una planilla, aunque lo que hayan tenido sean 1,000 pesos de ingresos, pues porque en el futuro quizás tú no sabes si vayas a necesitar una certificación de erradicación de planilla y no la radicaste. Después tienes que explicar por qué no radicaste y era porque no tenías ingresos suficientes, etcétera. Y otra cosa más importante, volvemos a los derechos del contribuyente, es que Hacienda tiene facultades para auditarte, investigarte, etcétera. El periodo prescriptivo para que esas auditorías corran, ya sea de la vía criminal o la vía civil, comienzan a correr a partir de la fecha de la erradicación de la planilla. Si tú nunca la erradicaste, presumiendo que no tenías ingreso o obligación, el periodo prescriptivo no comenzó a correr. ¿Ok? Así que, por más que sea sencilla la planilla, pocos ingresos, yo siempre recomiendo erradicar para que el periodo corra de todas formas. Y pues la obligación del contribuyente de a pie es por lo menos cumplir con su responsabilidad, pagar sus contribuciones. Muchas veces, ¿verdad? Siempre dicen el delito es no radicar, radica por ahí, olvídate de pagar. Suerte, ¿verdad? Con esa defensa. Sí, el delito es no radicar. El delito de no radicar es cuando hay una intención, ¿verdad? De defraudar, de la persona a sabiendas dejó de radicar con tal de evadir las contribuciones. Aquí no va a ir preso alguien porque no radicó su planilla, si no lo sabía o si lo hizo por descuido, etcétera. O sea, podría levantar un montón de defensas en el camino y tribunales suelen ser más pro contribuyentes para que se pongan al día. Igual Hacienda provee los mecanismos de divulgación voluntaria que el contribuyente puede ir y radicar 10 planillas de cantazo. Después que la haga completa y no oculte nada, etcétera, pues hasta penalidades le quitan por radicación tardía, por si hace el pago completo o hace paga en 3 meses. Y hay planes de pago, ¿verdad? El plan de pago también se ha dicho, pues un plan de pago. La Carta de Derecho establece que el contribuyente tiene un derecho a un plan de pago. Así que, ¿verdad? Lo más importante es cumplir el individuo a pie. El comerciante, pues sí le aplica un montón de otras obligaciones. Si es un comerciante, pues tiene que estar registrado, tener su registro de comerciante. Si tiene que cobrar IVA o no cobrarlo y remitirlo. Si hace pago, si es patrono, hacer la retención y remitirlas a Hacienda. Y ahí se crea una figura que muchas veces la gente ignora. Y es bastante fuerte las penalidades, porque a la vez que empiezas a cobrar IVA o a retenerle a alguien por servicios prestados o salario, esa persona o ese comercio se convierte en un agente retenedor del Estado. Y esos fondos que tú cobraste no son fondos tuyos. No es lo mismo la contribución sobre ingresos, que es a base de la ganancia que tú generaste. Estás cobrando fondos del erario y que te los estás apropiando. Y eso es apropiación de fondos públicos y eso tiene unas penalidades distintas a lo que es dejar de pagar las contribuciones sobre ingresos, ¿verdad? Ahí sí, el no pagar, digamos que dice que no es delito, la parte de contribución sobre ingresos es una cosa, pero el no remitir fondos del Estado, como el IVU, las retenciones, etcétera, pues ahí esa defensa de no pagar no se levanta, porque no son fondos son, o sea, fondos del Estado. Una vez te configura y te conviertes en un agente retenor del Estado como tal. Y hemos No, visto, sí. ay, perdona que te Adelante. interrumpa, ¿no? Y interesante que mencionas eso porque hemos visto aquí casos bastante famosos de tiendas Sí. en Plaza Las Américas y en otros sitios, para no decir Exacto. nombre, pero hemos visto que es algo que molesta porque es un servicio, o sea, se le cobra el IVA a las personas, Exacto. pero no lo remiten a Hacienda. Sí. Así que es muy interesante que haya mencionado eso. Y el último comentario que tengo antes de cederle la palabra a Leslie es que ese elemento de delito de intención de defraudar, me imagino que es difícil de probar. Sí. Es bastante... El Departamento de Hacienda tiene su área, ¿verdad? Ahí se conoce el área de inteligencia de fraude contributivo. Ahí hay unos agentes expertos con décadas. Esa área, de hecho, recientemente se modificó hasta el website de Hacienda para abundar más sobre el tema. Esa área es donde tienen un montón de empleados en task force federales, dentro del FBI, la DEA, HAIDA, HSI, un montón de agencias donde Hacienda tiene presencia. Así que no necesariamente la evasión contributiva es por planilla, ¿verdad? La persona te radica una planilla
incorrecta, omitió ingresos, etcétera, o sea, la parte financiera y de evasión contributiva es mucho más amplia. Una persona que vende droga, el ingreso es tributable también la venta de droga. ¿Verdad? El código dispone que cualquier ingreso de cualquier Sí. fuente, de cualquier naturaleza es ingreso tributable a menos que se disponga lo contrario. Así que muchas veces uno pudiera llevar un caso de evasión contributiva de un comerciante no típico, ¿verdad? Un Mm, tirador de droga y quizás no se le puede probar la parte de la venta de la droga y demás, pero sí por el estilo de vida. La persona tiene carros lujosos, tiene prendas, tiene una casa o varias casas, tiene equipos, etcétera, aunque utilizan testaferros, ¿verdad? Para poner las cosas a nombre de otro. Pero si se puede probar, se lleva el caso. Sí tienes que pasar un crisol, ¿verdad? Hacienda no es quien lleva el caso, lo lleva a justicia. mm. Así que los agentes de Hacienda preparan sus casos, indagan, montan toda la evidencia, tienen que documentar un padrón, ¿verdad? El simple hecho de que una persona no te radique planilla un año no constituye evasión, ¿verdad? Tienes que demostrar un patrón de esa persona, de la conducta, la intención, que lo hizo a sabiendas, para entonces poder llevar el caso en cierta medida a un tribunal y que el tribunal entienda, ese es otro paso más complicado, que entienda que sí ocurrió evasión contributiva y que no fue un descuido, que no fue que a alguien se le olvidó erradicar una planilla, y muchas veces promueven el que cuadre, ¿verdad? A veces el juez dice, mira, cuadra ahí, o sea, dale un plan de pago, darle una oferta, vamos a transar para no llevar a eso. Recientemente, aunque recientemente se han declarado ¿verdad? Por lo imputado, muchas personas, no es tan fácil, ¿verdad? Igual no es un delito se ve como que va a cumplir cárcel. Lamentable, ¿verdad? Eso digo, yo soy fan del que cumple. Y pienso que hay que jamaquear el palo en cierta medida y hay que mandar un mensaje de que si hay evasores, aunque no tengan un trasfondo criminal de haber matado gente, vendido droga, la evasión contributiva es un delito. Y en cierta medida hay que jamaquear el palo para que la gente esté o abra los ojos de que Hacienda y las contribuciones se respetan, porque el que cumple paga y por el culpa del que no paga, pues estamos pagando un 33%, un IVU de 11.5, Sí. etcétera. Así que todo eso rebota para el cumplidor. El que el incumplidor no paga. Y si no se manda un mensaje de una vez y por todas de que la gente cumpla, pues vamos a seguir en la misma. No, y que dos comentarios que quería hacer respecto a lo que le has respondido a López Merlán. Lo primero es que mencionaste hace un rato que a veces la obligación o la importancia de erradicar planillas es simplemente que te retuvieron de más para que te Muchas devuelvan tu veces. reintegro, porque la gente cree que, o parten de la premisa errónea, que el reintegro es dinero que te regala el Estado. Ese no es dinero que te regala el Estado, es tu Es tu dinero. dinero. Y yo recuerdo, ¿verdad? Zaragoza dijo una vez cuando era secretario, cuando no habían chavos en la caja, él lo repite cada vez que lo entrevistan, que no había dinero para pagar el reintegro. Y obviamente por eso mismo, el dinero es mío. O sea, ese reintegro es dinero mío. Y cuando no había dinero en la caja para pagar el reintegro, me acuerdo que él dijo, pues, es que Hacienda tampoco es tu cochinito para guardar chavo. O sea, ajusta las retenciones, envía lo que corresponda, etcétera. Sí, ciertamente hay un asunto, ¿verdad? Que las tablas de retención, y esto es algo administrativo, las tablas de retención no las modifican hace tiempo. Y a veces tú terminas con un reintegro en la planilla y es porque la tabla de retención a nivel del patrono le obliga al patrono a estar reteniendo de más. Que eso es algo, ¿verdad? Eso es algo procesal. Pero sí la importancia de la erradicación, está el crédito por trabajo, que si no erradicas planilla no lo recibes. Y eso promovió bastante la erradicación de planilla. Igual la cantidad de contribuyentes nuevos en el sistema después de la ayuda de los CARES Act, de los 1.200 pesos de la emergencia, etcétera. Sí. De la nada aparecieron un montón de contribuyentes nuevos en el sistema. Para bien o para mal, ¿verdad? Que quizás estaban generando ingresos y no radicaban. Pero cuando habían chavitos para pedir, pues abrieron Suri. Pero sí la importancia de radicar y tener al día su radicación. Y como digo, por más que sea poco, radique su planilla. Ahora, si no tiene casi ingreso, una W bien bajita, por Suri lo puede hacer el propio contribuyente. Oye, y tú quisieras que cuando estén las certificaciones te la pidan, vaya a trabajar o no en el gobierno, salga que radicaste y que estás cumpliendo.
aunque no haya obligación contributiva, o por lo que disponga ahí, no tienes una obligación. Siempre soy fan de que se radique con tal de mantener los récords al día. Y que hablaste también de aunque tengas ingresos que procedan de fuentes ilegales, tienes esa obligación. Exacto, Y sí. eso me recordó el caso de Al Capone. Exacto. Precisamente comienza por ahí el Por caso ahí, de Al ese es Capone. el que sobrevive, el caso de la parte contributiva. Pues digo, a veces ahí, como digo, Hacienda comparten un montón de agencias federales y orden. A veces uno ve las conferencias del fiscal Muldrow y quienes están al lado, pues, o el secretario de Hacienda o el jefe de fraude de Hacienda. Y es que colaboraron, porque a veces por la parte financiera es que uno puede detectar más del comportamiento de la persona. Y se empieza a cuestionarle, pero esta persona, y estos carros, ¿de dónde salieron? Este viaje privado, en jet privado, ¿de dónde sale el dinero? Y quizás es un negocio legítimo, entre comillas, ¿verdad? Que no tiene que ver, oye, que quizás tiene una tienda, o vende cosas, pero ya no es que está vendiendo droga, ni que está traficando, ni nada. Oye, si hubiera hecho bien, si hubiera hecho registrado, pagado las contribuciones, no tienes que pasar por el proceso criminal, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que a veces, pues, por tal de no, o no asesorarse bien, o querer ser más listo de lo común, pues, te expone a perderlo todo. ¿Y qué de los influencers, Giancarlo? Pues de los influencers, me acuerdo cuando estaba Pantoja, no, Paquito. Paquito. Paquito era ahora más influencer que antes. Sí. Paquito es tremendo. Conozco hace mucho, desde que yo empecé a practicar como CPA, lo conozco. Es un freak, es un nerd contributivo. Él ¿verdad? Obviamente eso es algo como mencionaba, que el código debe ser algo vivo y las investigaciones y las contribuciones, la forma de auditar o investigar debe ser también algo vivo. Ya tú no debes estar auditando planillas de escritorio. Aquí hay transacciones inmuebles que se dan, pagos por criptomonedas, que ya tú no puedes entonces auditar solamente con un estado bancario si imputar ingresos solamente por depósitos no reportados, ¿no? Aquí hay transacciones que no pasan ni por banco. Hay pagos en bienes, muchos influencers que son compensados con ropa, con vehículos, que una marca de un carro le dice, o un dealer le dice, mira, pues, después que tú me pongas 10 posts al mes, llévate el carro y no me lo Ah, tienes que pagar. Pues todo eso, sí. eso constituye ingreso tributable para el influencer. Así que es un asunto de que la forma de hacer negocios cambia. La forma de pagar cambia, los métodos ya no son los mismos por cheque, así que de la misma forma se tiene que adaptar el sistema contributivo, ya sea para imponer las contribuciones, requerirle documentación adicional a los que pagan de esa forma, en bienes o en especies, cosa de que se adapte a la realidad, porque no podemos esperar solamente de auditar o investigar a personas que tengan una W2 o una 480 Y, y en vi- no pasaron y, por ahí. y aprovechando que traes el tema de las criptomonedas, prometo no adentrar mucho ahí, pero yo he visto que la IARES ha sido bien proactivo en esto de establecer normas o guías para que conozcamos cómo puede tributar una persona que hace transacciones con criptomonedas. Pero ¿y qué de Puerto Rico? ¿Piensas que en algún momento vamos a tener guías un poco más claras de qué es lo que se debe hacer? Sí, bueno, Puerto Rico tiende a mirar el IRS, ¿verdad? De esa normativa se tiende a aplicar aquí de la misma forma que lo interpreta el IRS en muchas transacciones. Sí, Puerto Rico, por lo menos, ya hace varios años introdujo una pregunta en la planilla de que si la persona intercambió, vendió, cedió, fue compensada de alguna forma por alguna moneda virtual, que empieza a abrirle el ojo a Hacienda. Y a veces pues la gente no se da cuenta. Toda información que se contesta en la planilla se contesta bajo juramento. Y es uno de los pasos principales para tú documentar o llevar un caso que se criminal por la erradicación de planillas falsas y fraudulentas. Y es que cometió fraude, contestó incorrectamente la planilla. O dijo que no la aplicaba y la aplicaba. Así que todas esas cosas, ¿verdad? Eso ya está en la planilla. Si en la criptomoneda, pues se trata principalmente como propiedad. Que se reconocen ganancias o pérdidas en la venta que se realice. Si a nivel federal se está trabajando el que la IARES requiere más
la 1099, el equivalente de la 480, para que esos exchange notifiquen al IRS las transacciones que ocurrieron. En Puerto Rico esos exchange, por lo menos el requisito de erradicar 480 por casas de corretaje o similares, tiende a extenderse cuando tienen presencia en Puerto Rico. Y eso se está empleando. De hecho, hay un proyecto de ley que está promoviendo el expandir el requisito de divulgar más información en 480, cosa de que Hacienda tenga visibilidad. Eso no quiere decir que Hacienda no se entera. Hacienda ha dicho repetidas ocasiones de que hay acuerdos con el IRS, de que el IRS comparte las 1099 con Hacienda. Quizás no es tan automático como uno quisiera. Uno esperaría que se entere en el momento. Y en algún momento se conectarán los sistemas. Pero sí, en cierta medida, Hacienda se entera, comparte información, igual que Hacienda comparte información con ella. A veces muchos contribuyentes le llega una notificación del IRS que deben contribución seguro social por cuenta propia. Ujú. Y es que radicaron en Puerto Rico como cuenta propista y no radicaron la federal. Y cuando compartieron la información las agencias, pues el IRS hace la planilla pro forma, te toca pagar. Así que criptomonedas yo me imagino que pronto debe salir alguna regulación. No se ha abundado mucho. Pues, los contribuyentes sé que están aplicando la normativa federal para tratarla en Puerto Rico. Muchas secciones federales leen igual que las de Puerto Rico. Y que uno tiende a pensar que Puerto Rico va a interpretar en la misma dirección. Y le pregunto, ya que estamos hablando de los contribuyentes, ¿cuáles son los errores contributivos más comunes que cometen los contribuyentes, en este caso los comerciantes? Bueno, comerciante, pues, no llevar libros, ¿verdad? Contables. Muchos comerciantes pretenden cumplir con su responsabilidad contributiva una vez al año. Pues no llevan sus libros contables de una mensual o trimestral, etcétera. Y quieren hacer los libros contables completos para abril, para hacer la planilla. Pues quizás omitiste un montón de obligaciones. Eh, Pagaste por servicios prestados y no retuviste a los que le pagaste más de $500. Pues ya tienes ¿verdad? Tuviste una obligación de haber retenido en el origen. Digamos que llegaste al contador en marzo a hacer la planilla, llevaste todos los estados bancarios para que te hicieran la contabilidad. En febrero vencieron las 480 con toda esa responsabilidad de que si no haces la 480 ahora no puedes coger un montón de gastos en planilla. Pues si las quieres radicar ahora son $500 de penalidad por cada una. No cobrar y remitir el IBU. Muchas veces cobran IBU y no lo remiten. El IBU se envía mes a mes a Hacienda o al municipio. Y a veces cobran IBU y no se dan cuenta, aunque no lo crean. O sea, las personas, muchas tiendas online ahora o suscripciones y demás, pues cuando utilizas plataformas, ¿verdad? Como Shopify o plataformas de estas de vender online, ellos automáticamente detectan dónde está el comprador y detectan la tienda y cobran el 11.5 y te lo remiten y te lo envían al banco. Pues lo cobraron en la transacción. El comerciante tenía que procurar que ese que cobró remitirlo a Hacienda, radical y butarle penalidades por ahí para abajo. Pero pienso que de los principales es no llevar sus libros a tiempo ¿verdad? Y esperar a reunirse con el contable a fin de año para evitar todo eso. Y pues no indagar quizás en posibilidades de incentivos y demás. Hay cosas tan sencillas como en el caso de jóvenes que quieren comenzar un negocio y arrancaron el negocio sin preguntarle a nadie, porque vieron en internet que abrir una LLC es entrar al Departamento de Estado, for any legal purposes, la creé, saqué un EIN del IRS, me registré en Suri a lo loco y arranqué el negocio. A los 4 o 5 meses, un pana le dice, mira, tú cogiste la exención de joven. Y dice, no, pues llámate ahí al contable para que te la solicite. Mira, llegaste tarde, tenías que solicitarla antes de comenzar operaciones por el simple hecho de arrancar a las millas. Igual en el caso de exportación de servicios y demás, bueno, importante es solicitar las cosas a tiempo para maximizarlas. Así que siempre digo que 1 horita, 2 horitas que le consultes a un perito, ¿verdad? Un especialista en el tema, te ahorra 2 o 3 pesos en el futuro. Y problemas. Claro. Y problemas. Y pregunta, y esto fuera de línea político-partidista, ya yendo más de lleno y es utilizándolo como ejemplo, pues sabemos que en estos momentos la nominada, ¿verdad? Secretaria de Estado está pues,
hay muchas cosas que se están dilucidando sobre ella y específicamente es el hecho de que hubo unos años en particular que no radicó sus planillas y dentro de uno de los planteamientos que ella establece o por lo menos lo que trascendió a la palestra pública, es que ella estaba dando a entender como que fue error de su contador. Y en base a eso, utilizando eso como guía, te pregunto, Giancarlo, si alguien contrata a un contador o a un CPA para que les radique su planilla, ¿en quién recae la responsabilidad específicamente de esa radicación? En el contribuyente. Por más que se contrate, la planilla sigue siendo siempre del contribuyente. Sí, el asunto de la contratación de un tercero, un CPA, para que la prepare, pues para ti se diste la responsabilidad de que él me la va a preparar. Eso, eso es civil, incumplimiento de contrato. Claro, La responsabilidad de radicar permanece y recae siempre en el contribuyente. Si la planilla se radica tarde, o no se radicara, pues, oye, pues si tú tenías contratado a alguien para que la radicara, eso ciertamente es una defensa para levantar en un caso criminal. Mira. O quizás en la solicitud al secretario para que elimine penalidades por radicación tardía. Porque la penalidad por radicación tardía, cuando no constituye fraude, puedes levantar ciertas defensas de que, mira, no fue intencional. Fue que delegué en alguien que me hiciera la planilla y no me la radico. Y el secretario tiene el poder de eliminar la penalidad por radicación tardía, que puede llegar hasta un 25% de la deuda. Pero sí la responsabilidad siempre recae en el contribuyente y muchas veces el contribuyente radica sus planillas y no las lee, Hmm. ¿ok? Y está radicando un documento bajo juramento que puede llevarlo a la cárcel. Si la llenó incompleta, si la llenó mal, si omitió, por ejemplo, un contribuyente que dejó de incluir más de un 25% del ingreso bruto en la planilla, es una planilla falsa y fraudulenta. Una planilla falsa y fraudulenta se considera una planilla no radicada. Así que el periodo estatutario, digo, y nunca también radica. responden, ¿verdad? Por el contenido, porque Por todo lo que está dentro de la planilla. Cuando uno lee el juramento de la planilla, es que revisó toda la información que se incluye en la planilla. Y a veces hasta los propios preparadores se creen que el juramento que da, el único juramento es el del preparador, ¿no? Del contribuyente. Hay un juramento básicamente del preparador abajo, de que la información que se incluyó ahí es dada y revisada por el que la preparó. Eso es bien importante, igual que cuando las personas pagan porque le preparan la planilla. La planilla tiene un encasillado abajo que pregunta si usted pagó o no por la preparación. Y aunque no haya pagado, y si alguien se la preparó, esa persona se considera un preparador de planilla. Y tiene que incluir su nombre, aunque no pague. wow. Así que muchas veces se piensa que la responsabilidad se delega. Pues, delega la radicación, el proceso electrónico que la prepara y la radique. Pero el que era responsable de que la planilla se radicara es el propio contribuyente. Así mismo. Y le pregunto, qué pasa? O sea, ¿cuáles son las repercusiones legales cuando una persona o una entidad no radica las planillas? Bueno, si hay una intención de defraudar, de evadir, de omitir a sabiendas, podría constituir delito y grave el, contra el contribuyente o su presidente, accionista y demás, ¿verdad? La persona responsable de a que eso se hubiese preparado. Igual en el caso de un individuo, si hubo la intención de defraudar o omitir, pues ya eso es un delito. Sí, ciertamente para que constituya o hacerlo cumplir ese delito, de cárcel, etcétera, pues tiene que pasar el crisol tanto de que un fiscal, de que la gente de Hacienda convenza al fiscal y de que el fiscal convenza al juez del caso. Y se pueda llevar, ¿verdad?, el caso en los tribunales y se toma en consideración. Además de eso, hay mecanismos, ¿verdad? Si la persona no radicara, Hacienda pudiera intervenir, y obligar el pago. El secretario de Hacienda tiene una disposición que es de un embargo preventivo, ¿verdad? Básicamente, él pudiera ir a cobrar sin acelerar todo el proceso administrativo regular y embargar bienes automático. Porque piensa que los activos se van a perder, ¿verdad? Eso pasó con el influencer cuando le cogieron los carros. Había una expectativa de que esos activos podían desaparecer
pues el secretario, con tal de salvaguardar los bienes del erario público o el cobro de alguna contribución, pueden valgar bienes, brincando ciertos procesos administrativos, que es el de notificar la deficiencia, esperar 30 días, después de la tasación, etcétera, sino que es automática. Y eso, pues, obviamente, después que lo hace el secretario, es retado en los tribunales y todavía se puede retar el que en realidad no cumplió, no había necesidad de hacerlo. Pero sí se expone a embargo básicamente, y que el propio secretario disponga de esos bienes en el futuro. O sea, los carros del influencer se vendieron en el lobby de Hacienda. Wow. Eh, Así que hubo una subasta allí de dos carros chéveres, una Lamborghini y una Mercedes, una Y imagino que G-Wagon. es un precio muy distinto al que se adquirió. Sí, claro que sí. Pero se cobró, ¿verdad? Cobraron Wow. algo. Pero a eso se expone más, dependiendo del secretario o dependiendo del caso, el bochorno público. Es Claro. brutal, ¿verdad? Y obviamente uno quisiera llevarse eso en el récord. Si la persona no puede pagar. Por eso siempre dice, mira, radica, si no puedes pagar, tienes derecho a un plan de pago, pero radica. Mantenga a Hacienda comunicado, la realidad económica que tú tengas. Para eso hay unos planes de pago establecidos quizás de 2 a 3 años. Si ese pago mensual que te pone Hacienda es irreal, o sea, te deja sin comer, te deja sin pagar el colegio de tu nena, o sea, pues para eso hay otro mecanismo que tú documentas tu capacidad económica al departamento para que te modifiquen ese plan de pago y se ajusten. Pero es un derecho, ¿verdad? Hacer un plan de pago y lo importante es que se mantenga en cumplimiento para que Hacienda no embargue. Y vamos a suponer que radiqué mi planilla, pero me di cuenta que cometí un error o omití información. ¿Existe un derecho para enmendar la planilla? Y en caso de que me contestes en la afirmativa, ¿cómo es que opera ese derecho y cuándo se miraría con sospecha una enmienda que uno haga a una planilla? Pues mira, el derecho a enmendar está. Uno puede enmendar su planilla si entendiera que omitió ingresos, dejó de reclamar ciertos créditos o beneficios. La planilla puede ser enmendada. Si hay unos términos específicos. Uno no puede ir a enmendar una planilla de hace 10 años, ¿verdad? O si la enmendara, tienes que irte por un procedimiento distinto, no es el automático de ya darle una planilla de Hacienda. Esos periodos, ¿verdad? Eso ya expiró, como quien dice. Así que uno no puede ir a enmendar porque sí, erradicar una planilla enmendada del año de los 2000 en Hacienda, porque así ciertamente va a crear sospecha o no te la van a aceptar. Así que uno tiene derecho a enmendar. Bien importante mirar los periodos que uno está enmendando y las razones por las que uno enmienda. Cuando uno enmienda, uno tiene que dejarle saber al departamento por qué está enmendando. Antes, cuando las planillas se radicaban a papel, una enmienda la radicabas en Hacienda y esa enmienda podía tomar meses procesarse, ¿verdad? Porque no era un procesamiento automático de que llegó el formulario y se procesaba y ya te lo pusieron en el sistema. Una planilla enmendada tiene que pasar el juicio, de revisarla más en detalle. Y por eso es que todavía está la perspectiva de que bueno, si tu enmienda va a levantar banderas. Ahora con la radicación electrónica, pues no, a veces uno puede radicar una planilla enmendada y a las 2 o 3 semanas ya está enmendada en el sistema, ¿verdad? Y está procesada la planilla enmendada. Y no necesariamente levanta un red flag. Si pudiera levantar un red flag, oye, quizás hay unos topes de reintegro que la persona puede. No es que no pueda reclamar un reintegro de $100,000. Si te toca, te toca. Pero esos reintegros altos, siempre Hacienda los ha mirado ¿verdad? Con sospecha. Y no es que asuma que la persona esté evadiendo, está haciendo algo mal, es que como es un pago alto, pues le dan una segunda mirada. Y a veces puede pasar, dependiendo la cantidad del reintegro, que el caso pase por auditoría. Y lo que hacen es, pues mira, vamos a revisar que en efecto te toquen $200,000 de reintegro, por ejemplo. Y pues se pasa por un crisol de que se aguanta el reintegro hasta verificar si en efecto procede o no esa cantidad. Pero si el derecho a enmendar está. Si enmiendas para recibir un reintegro gigantesco, pues lo más probable vas a levantar un red flag. 22 mil Sí, dólares. sí, por lo menos lo que se discutió en la vista y demás en esos casos, es que parece que la planilla original la radicaron mal y pagaron de más. Y ahí hay que distinguir en cierta medida
lo que constituye un reintegro por retención en exceso o por o un reintegro por un pago en exceso, ¿verdad? Digamos que a mí ganaste 100 y te retuvieron 30,000 en 480, 100,000 pesos y te retuvieron $30,000 en 480 por servicios prestados. Y, y tú asumiste que ibas a pagar más, ibas a pagar 50 y pagaste estimada. Pues pagaste, digamos, 20,000 pesos de más. Pues esos 20,000 que te van a devolver, en realidad no es un reintegro por retenciones o créditos tomados, en realidad es un reintegro, pues, porque pagaste de más voluntariamente contribuciones en exceso. Algo así trataron de explicar, ¿verdad? Fue lo que se explicó ayer, que no necesariamente es que están enmendando para pedir chavo al gobierno, Claro. que el gobierno le retuvo de más, etcétera, sino que pagó incorrectamente en su planilla original. El caso particular también hablaba de los créditos pagados al extranjero, que si ciertas deducciones dejó de reclamar, etcétera. Pues todas esas cositas hay que se miran, pero no necesariamente el radicar una planilla enmendada levanta un reflejo que es un derecho. Y a veces uno le puede llegar a un cliente con planilla para radicar, digamos, planilla del 2024 y yo quiero ver las últimas dos planillas para ver qué fue que pasó. Y cuando mira, las planillas están mal hechas, quieres enmendarlas, tienes un reintegro ahí, o debes. Pues tú puedes enmendar para los dos lados. Mm. Hay que enmendar porque debe chavo. Y si estás consciente de eso, pues hay que enmendar, pagar intereses, recargo y penalidades. Así que la enmienda puede ser para los dos lados, no necesariamente es para pedir dinero. Y te pregunto, ¿nos puedes brindar ejemplos concretos de fraudes hacia el fisco? O sea, ¿cómo pudiese, qué es lo que pudiese considerarse un fraude al fisco? Pues, fraude contributivo, tiene que haber, ¿verdad?, la intención de defraudar, de dejar de pagar, de tener conocimiento de la persona de lo que está haciendo, para entonces tú probarle fraude y no que sea un error. El fraude tiene que haber una intención deliberada de evadir y evitar el pago de una contribución. Mm. Así que en el caso de fraude contributivo hay un sinnúmero de ejemplos que pudiera ver. Oye, fraude tan sencillo como evitar el pago completo, aguantarse el IVU y gastárselo. A veces uno va, ya no, hace tiempo no veo uno, pero a veces uno iba a un sitio y había una fila bien larga para pagar y de la nada abría una caja. Lo que se van a pagar en efectivo, paguen por aquí. A veces esas cajitas que abrían antes, por otro lado, pues eso no pasaba por ningún lado, porque esa caja no estaba conectada a lo que era el Ibuloto antes, que registraba todas las transacciones de Ibu que se Ay, cobraban, y esas transacciones no están pintadas en sistema. Tampoco están pasando por un sistema de ATH o un POS que se deposite en banco y se pueda detectar el depósito. Fraude contributivo como el radicar planillas falsas y fraudulentas, el decir que tener una cuenta bancaria, digamos, fuera de Puerto Rico, pensando que no se va a conectar acá y Hacienda no va a tener acceso, y reportar los ingresos solamente que están pintados en bancos de Puerto Rico. Este, crear vendors o facturas falsas, ¿verdad? Compañías falsas que no existen, ¿verdad? O shell companies que lo que sirven es para generar facturas falsas con facturarse entre una y otra y lo que están haciendo es lavando dinero, para justificar ciertos gastos o, ¿verdad? Le dicen lavar dinero en la economía regular, radical planillas falsas y fraudulentas. Mucha gente dice, no, esa persona paga un montón de IBU. Oye, la realidad es que no está pagando IBU, está lavando los chavos, inventándose ventas en las planillas de IBU. Pues le cuesta el 11.5 porque envía el 11.5 a Hacienda del IBU que dice que cobró en la transacción y en realidad no cobró ningún IBU. Está pasando dinero por cuentas bancarias o transacciones para justificar que tuvo ciertos tipos de ingresos y en realidad no tuvo nada. Transacciones como, por ejemplo, en el caso de decretos, industrias con decretos de exención contributiva, inventarse ingresos desde Puerto Rico para facturarle a empresas de Estados Unidos afiliadas. Decir que en Puerto Rico ganaste o hiciste $2 millones con una persona viendo televisión en la casa para hacerle un cargo de 2 millones a la entidad afiliada en Estados Unidos, cosa de traer ingresos sujetos a un 21% o más
en algún estado a pagar 4% en Puerto Rico. Bueno, pues Puerto Rico se benefició porque cobró 4% de algo que no iba a cobrar. Pero en realidad podía ser una actividad fraudulenta tanto a nivel local por estar reportando ingresos que no existen o que no fueron devengados realmente y la actividad fraudulenta a nivel federal. Ok, recientemente se radicó un caso a nivel federal de una persona que se enteró de Ley 60, no sé si lo vieron, se radicó a nivel federal, el IRCI lo radicó, de que la persona se estaba tratando de pasar por Puerto Rico ganancias de capital que en realidad no eran de Puerto Rico, para pasarlas al 0%. Así que el fraude contributivo está en un montón de áreas, inventarse empleados, inventarse contratistas, radicar 480 con seguro social falso, hacer reclamos incorrectos de reintegro o crédito. Se vio bastante con el PUA, se vio bastante con los CARES Act. Sí. Personas o individuos que reclamaron con Tax ID o Seguro Social que se robaron en alguna plataforma y reclamaron De personas fallecidas también. fallecidas. Eso es fraude, ¿verdad? Es un reclamo de un crédito contributivo que bajo un método fraudulento que le llegaron 6, 10 veces los 1.200 pesos a la misma cuenta bancaria. ¿Qué tú puedes hacer? Fraude contributivo es importar cosas a Puerto Rico sin pagar el arbitrio en la importación o pagar el IVU en la entrada. Traer un canam en pedazos para pasarlo por otras vías y no terminar de ensamblarlo en Puerto Rico para decir que no trajiste un canam, trajiste piezas. Traer una caja de ropa y adentro hay computadoras y demás, pues ¿verdad? O sea, hay un sinnúmero de áreas que constituyen delito contributivo y así no tiene presencia con un montón de áreas que la gente ni se imagina. Y tú que has estado más de lleno que yo en esto de ejemplos de fraude, te pregunto porque yo soy abogada litigante, yo litigo muchos casos de familia. Y yo veo mucho que siempre progenitores se pasan peleando porque a uno que no le tocaba el dependiente reclamó el dependiente. ¿Se pudiera procesar administrativamente a un progenitor, por ejemplo, que reclama un dependiente que no le toca? Sí, claro. Muchas veces en la división se establece quién va a ser el tutor y quién es el que provee más del 50% del Ajá. sustento, que es el que tiene derecho a reclamar al dependiente en su planilla. Si la persona que, digamos, provee más del 50%, es el tutor del menor, no lo va a reclamar, pues tiene que ser voluntariamente y cede el dependiente en la planilla. Hay un anejo para ceder el dependiente en la planilla. Pero sí se da muchos casos, particularmente antes, ¿verdad? Que antes el Child Tax Credit tenías que tener 3 para poder reclamarlo. Sí. Y de la nada se alquilaban o se prestaban vecinos. Y tú decías que Juan Rodríguez, Pedro Toledo y Ana Matos, pues todos son dependientes del mismo contribuyente, los apellidos ni cuadran. Y son los vecinitos para poder llegar a los 3 y poder pedir los 3.000 pesos que antes se daban por cabeza y luego se los repartían. Eso es fraude también contributivo. O sea que ingenioso, mucha gente ingeniosa, pero Sí. sí en el caso de los dependientes hay mucha queja. ¿Por qué? Porque quizás el que tenía derecho a reclamarlo radicó su planilla, digamos, en abril 10 y no es hasta que va a radicar y lo reclama que Hacienda le envía el error matemático y le dice, te eliminaron el dependiente porque ya ese dependiente lo reclamó alguien. Y esas peleas luego de que radicaron las planillas, pues son medias incómodas. Es un asunto de familia, no metan a los CPAs en eso. Pero sí se da mucho eso. Y cambiando un poco el tema, me gustaría ahora entonces dialogar un poco sobre el éxodo. Sabemos que la emigración es algo que está bastante presente en nuestra población y no voy a entrar en las razones, ya sea por falta de servicio médico, etcétera, pero ¿cómo tú entiendes que el éxodo actualmente, ¿verdad?, está impactando al fisco? Mira, quizás no se está viendo se está impactando en la cantidad de planillas que se radican, en el modelo del contribuyente que estamos viendo. Un retirado no genera el mismo nivel de ingreso. El retirado que recibe alguna pensión o seguro social, el seguro social es exento en Puerto Rico. Sí te va a continuar consumiendo y pagando IBU,
pero a nivel del contribución sobre ingresos te deja de pagar. El que recibe seguro social y alguna pensión, pues las pensiones tiene los primeros 15.000 o 11.000 son exentos. Así que el modelo del contribuyente va a ir cambiando y eso es bien importante, particularmente al momento de diseñar alguna reforma. ¿Cuál es el contribuyente que tú esperas tener de aquí a 5 o 10 años? Porque si vas a modelar tu recaudo o tu sistema contributivo a base de la contribución sobre ingresos, pero quienes se están quedando en Puerto Rico son personas que están exentas de contribución sobre ingresos, pues va a tener un problema en la fórmula de cobro. Así que por eso es que muchas veces se habla de mirar más el consumo, porque ahí la persona puede controlar cuánto aporta a base de su consumo. Pero sí, la emigración del joven o de la persona productora, crea un issue brutal a nivel del diseño de cualquier reforma contributiva, así que por eso es que hay que ser bien cuidadoso en las propuestas que se presentan, porque no se sabe quiénes son los que van a estar al final del día para cubrir esa reforma o satisfacer las necesidades del gobierno. Siempre digo, ¿verdad? Los recaudos es una fórmula básica, ¿verdad? Los ingresos del gobierno es igual a la base, que es a quien yo le puedo cobrar, multiplicado por la tasa. Si yo quiero bajar mi tasa contributiva, digamos, de un 33 a un 25 a nivel de individuo, pues yo procuraría que la base o las personas que están sujetas a los impuestos pues sea mayor. Si yo quiero mantener el otro lado de la fórmula de los recaudos o el tamaño del gobierno igual, sin tocar. Así que hay que repensar muchas cosas. Así que la reforma contributiva no debe ser solamente bajarle contribuciones. Es qué yo estoy haciendo o qué ingresos yo necesito para el gobierno que yo aspiro a ofrecer. Así que si las personas que van a estar aportando a ese gobierno tienen otras necesidades, pues yo tengo que pensar quizás en una agencia o enfocar o recaudos, ingresos a una agencia que dé más servicios a personas mayores, servicios de salud, reforzar la universidad o servicios educativos para promover que se queden aquí, a facilitar el proceso de hacer negocios. O sea que no es tan solo bajar contribuciones, esa particularidad de las personas que se van o de los que se quedan, pues hay que ver su realidad económica o de cómo van a estar de aquí a varios años para entonces poder planificarnos nosotros pues si no la carga la va a tener los mismos siempre. Y esa carga a veces es la excusa perfecta para arrancar para otro lado. Quizás yo pago más en otro lado, pero no tengo que pagar el colegio, no tengo que pagar el cuido. Este, Quizás, digamos, voy para Florida, no hay income tax, pero hay property tax, pero entonces tengo las facilidades, tengo un servicio de salud, etcétera. Así que todas esas cosas hay que mirarlas cuando se diseñe cualquier sistema. Así que no puede ser algo loco. Pues a veces hay proyectos de ley que uno ve y dice, digo, ¿qué análisis se hizo aquí para poder presentar este proyecto de ley sin considerar los factores o el impacto que eso va a tener acá? Y ahora que estamos hablando de proyectos de ley, sabemos que en este cuatrenio, ahora en este año, se han presentado varios proyectos de ley. En cuanto a la reforma contributiva, le pregunto, de esos proyectos que se han radicado en esta administración, ¿hay alguno que a usted le llame la atención y que nos pudiese decir en ese caso? Pues mira, yo creo que un proyecto importante es el asunto del impuesto al inventario, que se está buscando, ¿verdad? Congelar, cosa de que se congela un tiempo para poder determinar qué se va a hacer con él. Eso tiene otra implicación, ¿verdad? Eso a nivel de municipio, planificación de municipios. A veces siempre se trae la defensa de que los municipios son la primera respuesta a la ciudadanía. Quizás entonces 78 oficinas de emergencia, entonces, pero no 78 alcaldías. O sea, todas esas cosas hay que mirarlas. O sea, que el proyecto de impuesto inventario, hay que ver si finalmente lo convierten en ley, la Junta le da luz verde para que entonces se pueda ajustar. Otro de los proyectos que se radicó, ¿verdad? Uno fue enmiendas técnicas, hay otro que es bastante, a nivel de Puerto Rico es nuevo, a nivel federal existe, son las famosas Able Accounts. Esas son unas cuentas de ahorro para personas discapacitadas, ya que las personas puedan aportar dinero ahí y la persona con alguna discapacidad pueda recibir los fondos sin tener que tributar por eso. Este, Hay otra bien importante que se ha tratado varias veces. En este caso,
como lo están haciendo es aumentar el tope de aportación a cuenta IRA. So, un contribuyente puede aportar hasta 5.000 al año, casados 10.000, pues se está aumentando el tope, cosa de que sea un reflejo de lo que diga el IRS, ¿verdad? Si el IRS dice este año van a ser 7.000, pues Hacienda tiene que autorizar hasta 7.000. Eh, Eso, pues, porque a nivel federal, el IRS tiene el poder, por ley, de ajustarse como él entienda a base de los indicadores económicos. Eso es una facultad que no debería. O sea, yo no quisiera que mi código, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico, dependa de lo que diga el IRS. Pues Puerto Rico no tiene un mirror code, que hay en otras jurisdicciones como Islas Vírgenes, que lo que hacen es, no tienen un código per se, miran el código federal y lo aplican. Así que esas son facultades que uno quisiera que quizás el secretario tuviera sin tener que ir a la legislatura todos los años, que es que Hacienda tiene una oficina de asuntos económicos que le diga al secretario, mira, este año vamos por aquí, y el secretario toma la decisión, pues este año vamos a subirla. O los brackets, esa es otra que no sea, no sé, finalmente no se acaba y se aprueba. Y es que el secretario pueda modificar, no necesariamente las tasas, o sea, no te va a subir el 33 y demás, pero que el movimiento entre los brackets de cuánta cantidad de ingresos fluctúa entre el 15, el 17, el 20, el 33, pues el secretario puede abrirla, cosa de que no tenga que ir a la legislatura, revisitar las tasas, etcétera. Así que hay unas cositas que el secretario necesita un poquito más de poder para poder facilitarla. Y también está la de extender ley 60 para los individuos inversionistas. Hay otra bien importante que es la de alquiler, de alquiler de propiedades. Así que extiende la exención que vence ahora en el 2025, la extienden adicional por residencia principal y hacen una aclaración de que no aplica a los Airbnb. De caída de la mata, ¿verdad? Pero tienen que enmendarla. Ahí yo tengo mis reservas con esa ley. Y es más un issue de diseño del sistema. Esa ley se aprobó, ¿verdad? Y esto ya es medio nerdo contributivo. Esa ley se aprobó con el fin, cuando hay una necesidad de propiedades. Y el gobierno pues apuesta. Y la gente a veces no ve que toda exención es una inversión del Estado en que Claro. no me tienes que pagar. Pues yo estoy apostando a que tú vas a invertir en cierta área. Pues esa se aprobó con un fin principal de que hacer disponible propiedades y que las personas hicieran propiedades como residencia principal para el que la alquila. Esa ley no tiene tope, ¿verdad? Esa ley lo mismo le da la exención a Juan del Pueblo que tiene un apartamento que lo alquila por sección 8 a largo plazo y cobra 800 pesos mensuales de renta, como también le aplica al que alquila una casa en Dorado Beaches y cobra 30.000 pesos mensuales. O sea, ahí el propósito de la ley, en mi opinión, se ve Se trastocado desvirtuó. porque, o sea, la intención no era darle una exención a toda propiedad quizás residencial, era habilitar más propiedades. Pues quizás tú legislas y le pones que la exención el alquiler, el ingreso por alquiler de residencia principal va a estar exento hasta 2.000, 2.500 pesos por unidad. Ah, bueno, pues si una persona tiene dinero para invertir en una casa que le deja 30 y la va a ser tributable, pues entonces quizás él dice, pues mejor salgo teniendo 10 propiedades y las alquilo a 2.000 pesitos cada una y me voy exento. Y creaste que habían de una propiedad, tienen más propiedades disponibles para la renta. O promueves que se alquilen propiedades de acceso al residente de a pie regular, porque tener una exención de ese nivel abierta, pues no necesariamente, ¿verdad? Es lo que perseguía la ley en su origen. Así que yo pienso que ciertas leyes de exenciones, por lo menos esa, debería tener algún tope y revisitarse. Y yo no daría una exención de ese nivel de aquí por 15 años. No, no. O sea, o qué análisis se hizo para extenderla. Se debe dar la exención en todos los pueblos, en todas las áreas geográficas. O tú quieres promover la exención o que hayan propiedades hábiles, ¿verdad? Para renta en ciertas regiones de Puerto Rico específicamente donde hay una necesidad. Pues a veces se carece del análisis económico y el impacto fiscal que tiene o se desvirtúa el propósito de la ley
Sí, por tal de extenderla, sí. Una extensión, tú no sabes si de aquí a 10 años se arregló la cosa de las propiedades Claro. y la dejaste exenta a largo plazo. O sea, hay leyes que se tienen que revisitar. Eso no es una ley de incentivos contributivos de manufactura, que tú le quieres dar una certeza por 15 años, 30 años a una fábrica que invierte millones de dólares en Puerto Rico. O sea, es una ley que es de renta. Así que ¿verdad? Es un proyecto que está ahí que pudiera dar de qué hablar, pero no se ha discutido mucho. Y si vamos, ya habiendo hablado bastante de lo que es Puerto Rico, ya brincando un poco el charco y hablando de la República de Estados Unidos, ¿qué piensas actualmente, Giancarlo, de las medidas un tanto drásticas en ocasiones que está Mm. tomando el presidente Donald Trump para alegadamente favorecer la economía? Eh, pues la realidad es que es una incertidumbre brutal lo que está pasando. Este, sí, uno escucha de ambos lados que está defendiendo la producción local o penalizando a los que penalizan a Estados Unidos porque en otras jurisdicciones ya le tienen unos arbitrios, etcétera. La realidad es que en el mundo que estamos viviendo globalizado, eh, tú necesitas de todo el mundo para llevar tu producto o mejorarlo. Hay fábricas que producen parte en un país, parte en otro, ensamblan en otro. El imponer todo ese tipo de aranceles, lo que hace es pues, perjudica a la producción al final del día si tiene que establecer una fábrica en Estados Unidos para hacer ciertas partes que conseguía más barata en otra jurisdicción. Encareces el producto, la incertidumbre del mercado. Yo sinceramente, o sea, a veces me preguntan y pues yo dije, pues yo no sé cómo se va a levantar Trump mañana y si le va a dar para atrás a todo lo que dijo. O sea, porque es una incertidumbre en la toma de decisiones que afecta al mercado y a todas las personas que están envueltas o que se ven afectadas por la toma de decisiones. No hay algo más malo, quizás en el hacer negocios, que el no tener certeza de dónde tú estás operando. Este, Aplica en Puerto Rico, aplica a Estados Unidos y aplica a nivel global. Tú, cuando inviertes y haces negocio, tú quieres saber a qué te expones. Por lo menos tener alguna certeza de algo. Por ejemplo, una compañía que quiera mudarse o comenzar a hacer negocio en Puerto Rico para traer metales, digamos, para reconstrucción o algo, pues bajo qué costo o qué precio le va a poner a sus productos. Si hoy cotizó a cierto nivel y mañana le metieron unos aranceles de 20%, 30% y le cambiaron por completo su plan de negocio y ya no es ni viable hacer negocio aquí. O el que le iba a comprar hizo un presupuesto de cierta medida y ya con esos aranceles pues no los sacas del mercado. Sí que yo pienso que es medio con respeto a todos los que se puedan sentir ofendidos, pero una loquera lo que está pasando. O sea, uno no sabe lo que está, lo del cambio y cambia. Y nadie quiere estar haciendo negocio con este tipo de incertidumbre que hay. Y mencionaste los aranceles, ¿nos puedes explicar qué son los aranceles? Básicamente, el arancel es básicamente un impuesto pagado al gobierno federal o como un tipo de arbitrio que se paga en la entrada cuando se compra o se importa mercancía de ciertas jurisdicciones. Trump salió hace poco con una tabla, ¿verdad? De poner los países y cuánto le está poniendo a cada uno, pues eso encarece ciertamente todo producto que se introduce a Estados Unidos. Y a mí me han preguntado que si en Puerto Rico se puede hacer algo, ¿verdad? O sea, ¿cómo yo puedo detener eso o mitigarlo? Pues lo que pasa es que el arancel va antes del IVU. O sea, si antes yo compraba un producto me costaba $100, pues yo pagaba IVU sobre los 100. Si ese producto ahora vale 150 porque tiene unos aranceles, pues yo voy a pagar el IVU sobre los 150. Así que eso pudiera crear una burbuja también en recaudo. No, podría ser temporera por estar teniendo más ingresos de lo que se supone o lo estimado, pero en realidad estás vendiendo lo mismo. Lo que pasa es que estás aplicando o un arbitrio en vehículos. Los vehículos cuando se importen aquí, va a estar pagando un arbitrio porque la base sigue siendo el costo del vehículo en Puerto Rico. Así que la persona puede estar pagando mucho más en impuestos porque está pagando impuestos sobre el arancel. Así que eso es una bola de nieve
que puede afectar grandemente y más, por ejemplo, en muchos artículos que el ciudadano a pie va a estar sujeto al impacto, por ejemplo, un vehículo que es financiado. Así que tú vas a estar pagando arbitrio sobre algo más caro, que algo más caro va a estar sujeto a un financiamiento, que vas a pagar más intereses sobre un financiamiento por el mismo producto que hace par de meses no costaba eso por el simple hecho de que no estaba el arancel en in place. Así que eso es una bola de nieve que puede afectar a un montón de personas y en algún momento puede aguantar el consumo, si así si no echo para atrás en ciertas áreas. Y hablando con franqueza, ¿qué tú entiendes que va a pasar con la industria automotriz? Pues mira, de hecho, aquí yo vi un podcast que se grabó aquí mismo, de un Webdéticos, dealer, por si acaso. sí, y, y hay muchas personas promoviendo, ¿verdad? Que si van a comprar un carro, lo compren ahora. Yo no estoy diciendo eso. Este, pero pienso que puede haber ¿verdad? Aguantar en cierta medida cierto tipo de consumo y la compra de vehículos por el costo que va a asumir o los bancos van a tener que repensar el financiamiento para extenderle la vida a los préstamos de vehículos, porque si el vehículo sube tanto por el arancel, Ujú. pues el financiamiento va a subir, el pago mensual va a subir, así que se va a tener que ajustar que la persona todavía sea viable comprar un vehículo, y pagarlo mes a mes, como de costumbre. Así que yo creo que puede haber un amaqueón o una reducción en ciertas ventas dependiendo de lo que ocurra en el costo de esos vehículos. ¿Y para qué fin pueden ayudar si en algo estos aranceles? O sea, ¿qué utilidad pudiesen tener? Bueno, es básicamente la premisa por la que se está haciendo es pues quizás para promover el consumo o la producción en Estados Unidos. Así que el que lo está poniendo está persiguiendo eso, ¿verdad? Que se promueva la compra o producción local. Pues si lo compras afuera, pues te va a costar bastante más. Así que eso es lo que persigue. Que tenga el impacto que persigue, pues son otros 20, Mm. ¿verdad? Eso hay que verlo en el camino, cuál es el resultado que eso va a dar. Y le pregunto, o sea, ¿cómo pudiesen prepararse los puertorriqueños y las puertorriqueñas para lo que nos espera en estos próximos meses? Porque con respecto a la economía, porque ya estamos viendo que los precios están subiendo disparadamente Sí. o sea, ¿qué pudiésemos hacer para prepararnos? Bueno, como siempre, ser comedido con lo que se gasta, ¿verdad? Ser responsable, comprar lo que se necesite. Este, como comenzamos hablando, fomentar el ahorro, este, hacer sus reservas, planificar. La planificación financiera no tan solo es en el plan de retiro a futuro, la planificación financiera incluye cuánto es mi presupuesto para gastar, este, mes a mes. Cuánto entra, cuánto puede salir, siempre dejando una reserva para ahorro y para retiro. Así que si el presupuesto sigue siendo el mismo, el arancel no es para el salario de la persona. No te van a aumentar el salario porque las cosas aumentaron de precio necesariamente. Así que la persona tiene que hacer su presupuesto, tiene que evaluar y hay que y lamentablemente hay que hacer ajustes, ¿verdad? Si las cosas están subiendo, hay que establecer prioridades, determinar en qué podemos gastar, en qué no, y ser responsable. Sí, ¿verdad? Y ser cuidadoso con las tarjetas, ¿verdad? Hay muchas personas que su Sí. presupuesto, hay un presupuesto para los gastos mensuales y demás, pero como tienen una tarjeta, pues meten en su presupuesto un paguito mensual a la tarjeta, pero no le paran de darle a la tarjeta. Eso es darle, esa tarjeta aguanta, el plástico aguanta. Y cuando uno se llena, cogen el otro. Así que hay que ser bien responsables, particularmente en tiempos de incertidumbre económica. ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Cuál es mi ahorro? Tener esos ahorros por lo menos de 3 o 4 meses de salario. Obviamente eso no se hace de un día para otro, Mm. pero comenzar a tener esa cuantita aparte, cosa de que las personas se puedan planificar y no, si hay que ajustar su consumo, pues hay que ajustarlo, ¿verdad? Hay que ser realista. A veces el contador no es muy bueno, ¿verdad? A veces te las canta como te las tiene que cantar, pero a veces cuando no lo escuchan, pues hay sorpresas.
Así que hay que ser responsable con la capacidad económica de cada cual, visualizarse, hacer un presupuesto. Hay un montón de mecanismos para hacer presupuesto hasta online. Hasta ChatGPT te puede hacer un presupuesto. Tú le dices cuánto entra y cuánto es lo que cuántos son tus gastos y te ayuda a establecerlo. Así que no debe haber excusa para no sentarse eh, una individual o en familia y determinar cuánto en realidad está entrando y ajustar y monitorearlo, ¿verdad? De nada sirve hacer un presupuesto y decir yo puedo gastar 100 pesos en comida afuera a la semana, etcétera. Si cuando pasó la semana o cuando pasó el mes no te sentaste a revisitar si en verdad cumpliste con el presupuesto, ¿ok? Así que el presupuesto no es para dejarlo ahí escrito y no mirarlo, así que algo es un ejercicio que se tiene que mantener para ver dónde estamos parados. Hay hasta aplicaciones de teléfono que le ponen el presupuesto y se conectan a las tarjetas de crédito, a tu cuenta de banco y tú vas moviendo las transacciones de la categoría y te dice si te fuiste o no, si te quedaste corto, o te excediste. Lo importante es monitorearlo, porque de nada sirve hacerte un presupuesto si no lo comparas con la realidad. Y como última pregunta, Giancarlo, y de verdad que te agradezco porque ha sido sumamente interesante todo lo que hemos hablado aquí, así que los invito a que no se pierdan el episodio, pero eh, cuando nos estábamos preparando para esta entrevista, tuve la oportunidad de hablar contigo y me comentaste que ¿verdad? Tu fuerte es el cumplimiento. ¿Qué consejos tú les brindarías a los contribuyentes en Puerto Rico, independientemente de si es un contribuyente individual o si es una entidad, para que estén en cumplimiento con el Departamento de Hacienda y las demás entidades fiscalizadoras? Bueno, lo primero es saber qué te aplica, ¿verdad? Yo creo que una de las responsabilidades principales haciendo negocio o como individuo es conocer cuáles son mis responsabilidades y obligaciones con el Estado. Este, una vez, eso no quiere decir que vas a aprender a hacer tu propia planilla ni que te vas a encargar de hacerlo todo por tu cuenta. Es por lo menos tener presente qué cosas te aplican y qué no. Cuáles son las fechas. Todo el mundo conoce Abril 15, ¿verdad? Cuáles son tus deberes y qué información tú debes de tener. Eh, por lo general, toda transacción que uno hace en el día a día tiene una implicación contributiva o hay un impuesto envuelto. Hay unos que tienen implicaciones en la planilla, hay otros que solamente es un costo. Echaste gasolina, pagaste el vitro en la gasolina, no te diste Ujú. cuenta. Te tomaste un refresco, pagaste IBU. O sea, toda transacción en Puerto Rico básicamente tiene una implicación. Así que lo más importante es conocer cuáles son tus responsabilidades. Muchas personas no tienen una obligación de visitar el contador durante el año. Quizás es para propósito de la planilla solamente. Mínimo, siempre, ¿verdad? Y yo creo que lo más importante que siempre digo es tener acceso a tu información financiera. Uno de los errores principales es que ignoran comunicaciones, ignoran datos que se les envían por las casas de corretaje. Muchas personas entran electrónicamente y abren una cuenta de corretaje y compran acciones sin saber las repercusiones que eso tiene. O invierten en criptomonedas o invierten en acciones en el mercado. Tienen ingresos por el lado, tienen un chivito. ¿Cuáles son las responsabilidades de todos los ingresos que uno tiene? Y tenerlas claras, tener sus cuentas claras, para facilitar no tan solo el proceso de la persona como contribuyente, sino del que lo vaya a asistir. A veces yo le digo a la persona, mira, tú puedes hacer negocios por tu cuenta, tú puedes tener un DBA y hacer tus chivitos por el lado además de tu salario, mantén las cosas segregadas, ábrete una cuenta bancaria aparte de DBA y lo que sean los ingresos de eso los pases por ahí, los gastos relacionados los pases por ahí, cosa de que tengas todo en un mismo sitio y no estés mezclando cosas personales con lo de negocio. Son cosas sencillas que toda persona que haga negocio, ¿no? Pues debe tener plasmado. Lo importante es conocer cuáles son sus obligaciones, asesorarse bien, no dejar las cosas para lo último, y tener sus datos a la mano, para poder cumplir a tiempo, evitar penalidades, dar derecho a la prórroga, que se habló bastante estos días durante la prórroga. Bueno, el derecho a la prórroga está ahí. Tú puedes prorrogar la erradicación si no tienes la información completa a abril 15, pero no puedes prorrogar el pago. Tienes que pagar por lo menos una estimada, tener una idea de cuánto ganaste. Ujú. Y luego radicar a tiempo. Pero sí, yo pienso que lo más importante es tener presente cuáles son mis obligaciones y responsabilidades. Si la persona está comenzando a hacer negocio, mire, siéntese con un contable, un CPA o alguien experto en cumplimiento de negocios y dígale qué me toca a mí. Me toca pagar
contribución sobre ingresos, me toca pagar estimada, me toca pagar patente municipal, necesito un permiso de uso, tengo que pagar el CRIM, impuesto sobre la propiedad, mueble o inmueble. La corporación tiene que erradicar informes anuales. ¿Qué información se necesita? Que si usted no quiere, ¿verdad? No todo negocio puede incurrir en un gasto mensual de una firma o un contador. Pues mira, por lo menos solicite o consulte cuáles son los mínimos que debo cumplir. Pues la planilla de IBU, las retenciones, las trimestrales, si va a tener empleado, pues qué tengo que hacer, etcétera. Y delegue en alguien que, obviamente, que lo haga, pero que alguien lo sepa hacerlo y cumpla con su responsabilidad y obligación. Así que no tan solo es cumplimiento de contribución sobre ingresos, como comentaba, hay unas responsabilidades como agente retenedor, como comerciante, que muchas veces se está cobrando y reteniendo contribuciones que no son suyas, y hay que enviarlas a la IARES y Hacienda. Y a veces ese IBU o esas retenciones de los empleados las meten en el budget de catch del negocio. Y cuando llega el 20 del mes para pagar el IBU, pues no hay catch. Y es que pues se fue el IBU que cobré, lo utilicé para comprar el inventario, para pagar la luz, para pagar el agua. Y ahí empieza la avalancha de deuda y deuda, mes a mes, mes a mes, mes a mes. Hasta el negocio que tienen que cerrar por incumplimiento o por deuda contributiva, porque no dan más. Así que lo más importante es conocer qué me toca, cuándo me toca, y si estoy o no capacitado para hacerlo yo o tengo que buscar ayuda de un tercero. Así esa ayuda a tiempo ahorra penalidades un montón. Así que es identificar qué uno puede hacer y qué no, y transferir lo que no puede hacer y hacerlo a tiempo. Pues si nos puedes compartir la información a dónde nos podemos comunicar con Tribe LLC. Bueno, sí, básicamente están en las redes sociales, en el website, thrive.cpa, y ahí van toda la información, y ahí estamos a la orden, ¿verdad? El email info@thrivecpa.com. Hacemos ¿verdad? Yo hago de todo, ¿verdad? Cuando yo empecé éramos dos, ¿verdad? Sí, era mi esposo y yo empezamos haciendo de todo, todo, todo. Y siempre nos gusta orientar desde el pequeño hasta el grande, ¿verdad? Y lo importante es, ¿verdad? Que la gente cumpla y cumpla a tiempo. Soy fan de eso ¿verdad? Lo promuevo. Y cuando está mal, está mal. ¿Verdad? Soy también de esa escuela que siempre hay vías para ponerse al día. Así que nunca la excusa debe ser esconderse para no cumplir. Así que hay oportunidades y hay que hacerlo bien y evitar sorpresas, ¿verdad? Así que es lo más importante. Después explotan, ¿verdad? Como estos días y se pone complicada la cosa. Sí, sí. Bueno, Giancarlo, te queremos agradecer porque de verdad sabemos que tú en lo que es el mundo de los contables y los CPA, pues tienes un renombre y estamos agradecidos que hayas venido para acá a discutir estos temas con nosotros porque esto es un show de entre colegas de abogados, pero muchas y muchos de nosotros somos contratistas. O sea, tenemos nuestro propio negocio y créeme que nos impactan mucho estos temas contributivos y planificación financiera, pues también, porque no tenemos un patrono que nos dé beneficios, que nos aporte y es importante pues tener ese balance. Así que de veras que estamos honrados con tu participación, te lo agradecemos y de veras que ojalá se repita. Sí, oye, en confianza, a la orden me gustó mucho, mucho el espacio, así que, y qué bueno que cierras con ese comentario de que ustedes son comerciantes también, ¿verdad? Muchas veces se ve el comerciante como el que tiene una tienda o un local. Exacto. Comerciantes todo, desde el mecánico, desde el contratista, el que hace diseño gráfico, el que hace un chivito por el lado se convierte en un comerciante, además de que es asalariado, así que comerciantes pueden ser muchos y las obligaciones pueden ser muchas también, así que siempre a la orden, así que estamos aquí más que agradecidos. Espero que vuelvan a invitarlos. Seguro Claro, que sí, claro cuenta que con sí. eso y queremos aprovechar esta oportunidad para decirle al público que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, en Facebook y prontamente estaremos también en Spotify. Así que
Giancarlo, nuevamente Leslie. Gracias, los invitamos a que comenten el episodio una vez lo publiquemos y también agradecemos a Microjuris por la colaboración y el Power by que nos hace, ¿verdad?, en este podcast y que nos permite llevarles un episodio a ustedes semana tras semana. Así que habiendo dicho eso, nos despedimos y nuevamente gracias por todo, Giancarlo. Gracias a ustedes. Bien.